José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. En la mesa de este lunes vamos a compartir abierto y mesa de análisis junto a Ruth Ferrero. Ruth, buenos días. Hola, buenos días. María Martínez Bascuñán, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y también está por aquí Yolanda Gómez. Hola, Yolanda, buenos días. Buenos días. Bueno, es la semana en la que tienen que llegar novedades, el desenlace en Cataluña. Ya veremos, ahora entraremos en eso porque va a ser la gran cuestión política de la semana y estamos pues como estábamos hace unos días. Es verdad que ahora ya tenemos la novedad de que la militancia de Esquerra Republicana ha convalidado, ha aprobado, digamos, ese acuerdo entre el PSC y Esquerra, pero estamos a la espera de que surjan, de que concurran dos elementos, digamos. Por una parte la votación o la deliberación de las Juventudes de Esquerra de esta tarde y luego en qué momento Puigdemont aparece, si es que aparece, como ha dicho que va a aparecer. Pero antes que eso, dejadme empezar por una imagen que seguro estuvo entre las conversaciones que todos tuvimos ayer, en las que hemos tenido en los primeros cafés de la mañana, que está, como no, en las primeras páginas de todos los periódicos, esa lesión de Carolina Marín ayer en los Juegos Olímpicos de París. Carolina desde el fondo, se defiende Kevin Yao, buen smash, ahí se ha hecho daño Carolina, se ha hecho daño Carolina Marín, ay. Cuidado, Pedro. Ojo, gestos de dolor, Cuidado. Está rota llorando en la pista con Fernando Rivas, con su entrenador. La escena es desoladora absolutamente. No me lo puedo creer. Dios mío, esos son los gritos de Carolina Marín. Carol está preocupada, pero Carol va a salir, ¿eh? No puede, no Dios puede mío. seguir al suelo. Se Carolina, rompe, no puede continuar. llora. Lo veo muy Yo está firme, llorando. se va a romper ahí. Se rompe Se en el acabó. fondo de la pista, se acabó. Madre mía. Intenta como puede Fernando y la Chapelle en pie. Pide perdón a Carolina, Marín. no tienes que pedir perdón a nadie, de verdad. A cada No tienes uno que de los pedir cuatro perdón a nadie. extremos de la Chapelle. Carolina Marín, tus lágrimas son las nuestras. No tienes que pedir perdón a nadie. Las lesiones son lo peor del deporte y esta lesión llega en el peor momento. Hemos vivido una de las imágenes más duras en la historia del deporte español en unos Juegos Olímpicos. Se marcha cojeando, le han traído una silla de ruedas, ha dicho que no, que ella se quería marchar de la pista por su propio pie. Carolina está hundida, más allá de, creo que ha sido esto súper injusto, muy cruel, es que no tenemos palabras. Bueno, hoy hemos visto la cara más difícil del deporte, un abrazo enorme, ¿no? Ante esta situación tan dura y tan difícil y tan injusta. Es frustrante porque, o sea, es una lesión, te estás preparando durante 4 años para las Olimpiadas y ¡pam! Algunas de las voces de Marc Márquez o Pau Gasol que ayer pasaron por la antena de la SER, por el carrusel olímpico en el que nuestros compañeros contaron así con toda esa emoción, la emoción de aquello que estábamos viviendo y que ya decíamos esta mañana en el mapa de sonidos a las 6:30 que no es solo algo que nos emocionara y nos rompiera aquí. Miren también cómo lo narraron en directo en la televisión italiana. Non riesce a muoversi, le lacrime di disperazione da parte di Carolina Marín ci fa commuovere Carolina Marín, inginocchiata, riuscire lo smalto con il cuore Como fue una giallo. imagen que nos tuvo ayer atrapados ante la magnitud del sentimiento de lo que estábamos viendo. Y hemos dicho muchas veces, Ruth, que de los Juegos Olímpicos sacamos muchas lecturas pues que van más allá del deporte, especialmente las geopolíticas, con todo lo que hay de la participación de un país, de otros países que no pueden participar, pero luego están todo este tipo de lecciones humanas. Decíamos esta mañana, advertíamos también de los discursos que muchas veces intentan instalarse de si tú lo consigues puedes, si quieres lo consigues. Bueno, pues a veces, decía el entrenador de Carolina, está lo injusto y lo cruel y hay que saber que esto desgraciadamente también puede intercalarse en tu camino hacia lo que es que ya estaba tocando la medalla, jugar el oro y seguramente ganarlo. Sí, el azar, ¿no? El azar juega un papel importante, además del esfuerzo y el entrenamiento sí, y la obstinación, y la perseverancia y los sacrificios. Además de eso, tienes que tener suerte. Y Carolina Marín no ha tenido suerte con las lesiones anteriores. Cuando parece que ya estaba recuperada otra vez, vuelve a lesionarse. Bueno, supongo que yo no soy deportista, pero supongo que los deportistas de élite, los que practican deporte profesionalmente, pues tienen también que trabajarlo psicológicamente y entiendo Ella, que, de hecho, lo viene trabajando claro, mentalmente. sí, durante... porque ha sido muy frustrante, ¿no? E incluso en una de las previas de uno de los partidos que ha jugado en estos juegos dijo, tenía que alargar el entrenamiento, pero mira, lo he alargado hablando con el entrenamiento y además preparándome con la psicóloga también, porque efectivamente ella ha hablado muchas veces de cómo las lesiones han sido tan crueles en su caso, que ya la dejaron fuera de los Juegos de Tokio y ahora la apartan de esta manera,
manera tan cruel de los Juegos de París y de la medalla de París, que ella ha tenido que trabajar, jugar con dolor físico y también sobreponerse a este, en fin, palo emocional. Y esto reivindica también, ocurre con Simone Biles, que pone el foco, Marian, también sobre la importancia de la salud mental. Sí, porque aunque no seamos deportistas de élite, es verdad que no es muy complicado empatizar con algo así, ¿no? Yo creo que, de hecho, es muy difícil. A mí casi se me saltan las lágrimas también, ahora mismo escuchando los sonidos, ¿no? Estos sonidos. Cuando estás ahí, y sobre todo cuando has llegado, o casi has llegado, a veces hay cosas que no dependen de ti, y esto es una lección de vida que va más allá del deporte. Es decir, que hay un entrenamiento que depende de ti, un esfuerzo realizado durante muchos años que depende de ti, incluso una salud mental que puedes trabajar, pero hay un componente siempre aleatorio que te puede jugar una mala pasada y que hay que saber gestionar también, ¿no? Yo creo que es muy duro, porque esto es diferente a quedarte fuera cuando alguien es mejor que tú. Esto es diferente, ¿no? Que cuando juegas sabiendo que la medalla es prácticamente tuya y de repente la pierdes, ¿no? Pero al final es una lección de vida, y a veces las lecciones se extraen más de las derrotas que de las victorias, y yo creo que Marín tiene todo el cariño del país, todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Decimos también, Yolanda, es una pena porque suena consuelo cualquier cosa que digamos, pero en realidad hay tanto mérito en eso. Sí. Es tan difícil que en la sociedad de hoy alguien pueda convertirse en referente para generaciones que están viniendo y las que ya están, ¿no? Y las que ya tenemos una edad, que somos mayores de Carolina Marín, y la miramos, sin embargo, con admiración, al margen, y esto no tiene que ver con la medalla. Totalmente. Yo creo que ayer todos lloramos con Carolina, ¿no? Y viendo las imágenes, y el que se enteró después recuperó todo lo que había pasado, pero yo creo que ya lo que tiene que sentir es un enorme orgullo, ¿no? Y encima, o sea, ves la calidad humana que tiene cuando encima pide perdón, ¿no? Al salir de la pista. Yo estoy con Marian en que es una lección de vida, ¿no? En la vida, cuando uno lo da todo y hace todo lo posible y aún así las cosas no salen bien, pues no pasa nada, ¿no? Hay que levantarse, tirar para adelante y a por la próxima, ¿no? Yo creo que ayer todos aprendimos de esto. Yo creo que Carolina tiene que estar muy orgullosa. Desde aquí, desde luego, o sea, todo nuestro cariño, yo creo, nuestros ánimos, yo creo eso, que todos los españoles nos sentimos muy orgullosos de ella, muy agradecidos, y bueno, no ha llegado la medalla, pero lo ha dado todo, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, ¿no? A un deportista? Hubo cierto debate porque la Federación Española de Bádminton llegó a reclamar la medalla de bronce honorífica. Sin embargo, creo que ha sido la Federación Internacional de ese mismo deporte la que ha dicho que esa no es la respuesta, ¿no? Sí, fue algo que surgió ayer, pero que se fue desvaneciendo a medida que pasaba la tarde, incluso con un movimiento en redes sociales para pedir un bronce olímpico para la onubense. Es una petición de la FESBA, la Federación Española de Bádminton, y sí que es algo que tiene razón de ser, ya que está basado en que en europeos y en mundiales en este deporte se suelen entregar 2 bronces a los perdedores de las semifinales, y más teniendo en cuenta esta situación de Carolina Marín. Pero hay que decir que esto sucede en competiciones internacionales y no es, digamos, el caso de los Juegos Olímpicos. Desde el COI es una opción que no se ha llegado a plantear. Lo que sí venimos hablando últimamente, no sabemos exactamente cómo, pero es una especie de reconocimiento para Carolina Marín por parte del COI. No sabemos si en una posible entrega de medallas, aunque parece que no, o digamos a modo de mensaje. En cualquier caso hay que estar pendientes de la ceremonia de entrega de medallas, que por cierto es hoy, porque ese tercer y cuarto puesto que evidentemente no se va a jugar, se jugaría dentro de una hora, a las 10 menos cuarto, pero bueno, es algo que, digamos, tuvo protagonismo ayer, se llegó a hablar, pero que ahora mismo no tiene razón de ser, porque el COI no actúa, digamos, de esta manera. Escribe Javois en ese artículo que mencionábamos esta mañana en contra de esa medalla, dice: Marín no merece la condescendencia de una medalla ad hoc, ni un premio de consolación, ni un circo populista semejante. La gente compite y gana casi nunca, pierde casi siempre, y a veces las peores se lastiman. No manchen a una leyenda del bádminton dándole una medalla de mentira y sentando un precedente insólito, porque es bastante más que eso. Bueno. Yo muy de acuerdo con lo que dice Javois. El deporte también es esto, ¿no? Contar con este azar y con esta suerte, o mala suerte. Sí, con esta crueldad, yo creo, en este caso, ¿no? En fin, queríamos empezar esta mañana con una reflexión a partir de esas lágrimas que vemos ilustrando esta mañana. Fíjate, Sastre, solo una cosa, porque yo me acordé también, o sea, al final el deporte también es gestión de expectativas, y yo lo comparé un poco con el llanto de Alcaraz, ¿no? Y el tuit que le pone Nadal, que me pareció también como medio misterioso, cuando dice: Carlos, aunque sé que hoy es un día difícil, él estaba jugando por el oro. Es verdad que la situación es muy
distinta, valora una medalla que es muy importante para todo el país y él decía, y sé que algún día lo valorarás, ¿no? Al final es todo también gestión de expectativas y con el tiempo pues las cosas se ven de otra manera, ¿no? Pero el deporte en este sentido se parece mucho a la vida, ¿no? Y es una llamada de atención a que no todo está en el medallero y en aquello que, como todo lo simplificamos en los números y todo lo traducimos a un número, leemos ese número siempre en función de éxito o fracaso. Y la vida, por suerte y por desgracia, es mucho más que eso. 20 minutos y las 9, a la vuelta a la política. En esta mañana de lunes 5 de agosto que compartimos con María Martínez Bascuñán, con Ruth Ferrero y con Yolanda Gómez, les decía la política, Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, parecía el viernes, una vez supimos a eso de las 7, poco después de las 7 de la tarde, el resultado de la votación, poco ajustada, de la militancia de Esquerra Republicana, pero que en definitiva avalaba el acuerdo con los socialistas. Parecía, decía Sergi, que se iba despejando la pantalla de esta semana, la de la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, hay dos elementos que en ese momento suponen dos escollos para que la semana acabe así, tal como la prevé que acabarla el Partido de los Socialistas. Por una parte, la votación de Esquerra y por otra, el regreso de Puigdemont. Si quieres, empezamos por la votación de o el debate que tendrán, creo que es un consejo de las juventudes de Esquerra, que es esta misma tarde en Barcelona. Efectivamente, va a ser a partir de las 7 de la tarde y esta votación de las juventudes de Esquerra ha hecho que se cambie todo el calendario previsto para esta semana, porque en teoría hoy el presidente del Parlamento, Josep Rull, iba a realizar la ronda de contactos con los diferentes líderes de los grupos parlamentarios y al final, a petición de Esquerra, esa ronda se va a tener que hacer mañana. ¿Por qué? Pues porque las juventudes de Esquerra, como decíamos, a las 7 de la tarde se reúnen y allí van a decidir si rompen la disciplina de voto, a pesar de que las bases de su partido votaron el viernes que respaldaban la investidura de Illa, o si respetan finalmente lo que dijeron los militantes. El no o la abstención de su diputada Mar Bessas en la investidura se traduciría en la misma situación. Salvador Illa no sería investido. Hay una tercera vía, que esta diputada dimita, deje claro que los jóvenes de Esquerra no quieren a ella de presidente, pero que a efectos prácticos favorezca su llegada a la presidencia porque con la dimisión obtendría el acta de diputado otro miembro de Esquerra que votaría que sí a ella. Así las cosas. Mañana ronda de contactos y si hay pleno finalmente de investidura, todo hace pensar que lo convocaría Josep Rull para el jueves. Claro, esta diputada, Mar Bessas en este caso, tiene una doble condición. Pertenece a las juventudes de Esquerra que esta tarde deciden, pero también pertenece a Esquerra Republicana, cuya militancia ya ha tomado una decisión. Y ahora nos sitúa Sergi ante una tercera posibilidad. Imaginen que hoy el Consell de les Joventuts de Esquerra Republicana, con el que está hablando la dirección para intentarles convencerles, decide que votan que no. Está la opción de que esta diputada renuncie al acta y a todo correr
en el próximo pleno, ya en el de investidura, tome posesión por ella otro diputado y al final salgan esos 68 votos que necesitan. Pero luego está el segundo elemento, decía, que es Carles Puigdemont. Dijo él mismo, esta vez no lo dicen en Junts, fue él mismo, Sergi, el que se comprometió a volver en la investidura, y eso es lo que puede, por lo menos, retrasar, dilatar o complicar la investidura de ella. Sí, y en este momento la verdad es que no se sabe el momento, el día ni la hora que va a elegir Carles Puigdemont para regresar a Cataluña, aunque fuentes de su partido, de Junts, dicen que el expresidente quiere que coincida con la investidura, un pleno que se vería eclipsado, en este caso, por la detención de Puigdemont, y que el presidente del Parlamento, Josep Rull, que también es de Junts, podría suspenderlo o aplazarlo para retomarlo otro día. En ocasiones anteriores, cuando Puigdemont se presentó como cabeza de cartel de Junts, estando ya en Bélgica, había dicho que volvería y finalmente no lo hizo, pero esta vez parece que sí, que la decisión está tomada y que va a regresar. Lo reiteró la última vez este sábado pasado, una vez las bases de Esquerra ya habían avalado su apoyo a la investidura de Salvador Illa. Hoy había convocado una movilización en Barcelona por parte de los CDR en apoyo a Puigdemont por si regresaba hoy mismo, a la que se había sumado la Asamblea Nacional Catalana. Finalmente han anulado la convocatoria. Dicen que las circunstancias cambiantes de estos días les obligan a cambiar a ellos también esa convocatoria. No descartan, en todo caso, salir a las calles en otro momento en defensa de Puigdemont, al que consideran su legítimo presidente. Me parece que mucho vamos a tener que seguir hablando esta semana. Sergi, gracias. Me parece que sí. Hasta luego. Hasta luego. Están todas las incertidumbres delante de nosotros, es decir, parece que las cosas tienen un cauce, pero que hay complicaciones. Señal de eso es que para esta mañana hemos pedido entrevistas a muchos portavoces de muchos partidos, pero la gente prefiere reservarse. Lo comentábamos ahora a micrófono cerrado y me decía Yolanda, bueno, quizá las vacaciones, bueno, yo creo que tiene más que ver con las incertidumbres que hay por delante que no por las vacaciones, porque la política está muy activa, está pendiente de esto, y hay varios elementos, Yolanda, que nos introducen en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Para empezar, esto de Puigdemont, que hay algunos mensajes de su comunicado. Él llega a decir que si le detienen será culpa de la militancia de Esquerra, o sea, la responsabilidad será de la militancia de Esquerra por haber votado lo que votó el viernes. Bueno, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo creo que Puigdemont, claro, o sea, su único futuro político, digamos, era ser presidente, o es ser presidente de la Generalitat. Eso es prácticamente imposible, entre otras cosas porque no le han votado los catalanes. Entonces yo creo que está intentando montar un circo y sacar la patita y decir, aquí estoy yo, y bueno, pues hacer todo lo posible al final por digamos, dificultar la gobernabilidad de todos los lados, ¿no? Del conjunto de España y de Cataluña en este caso. Entonces, bueno, pues a mí me da la impresión eso, que es un circo más que otra cosa. ¿Hasta qué punto aguantará RC? Bueno, pues en teoría, si la militancia ha votado que sí a ese acuerdo, vamos, yo creo que lo he dicho aquí en estos micrófonos, es que no sé cómo podían votar que no. O sea, ¿qué más quieren? O sea, yo creo que el Partido Socialista ahí, bueno, en este caso, vamos, es el PSC, pero es el Partido Socialista de toda España. O sea, puede pagar muy caro ese acuerdo. O sea, yo creo que ha ido muy lejos, se está dejando muchísimo por conseguir que el señor Illa gobierne en Cataluña, y es que más allá de lo que ha ofrecido, yo creo que es imposible, ¿no? Es imposible hacer una oferta más generosa que todo eso, ¿no? Si aún así no invisten a Illa presidente de la Generalitat, dice, ¿cuándo lo van a investir? ¿O cediendo qué? O sea, o saca mayoría absoluta o es imposible. Entonces, bueno, pues a mí yo creo que el señor Illa va a ser investido al final, y que lo que se están haciendo es muchos fuegos artificiales para sacar la patita y decir, aquí estoy yo, ¿no? Pues y lo de RC esta tarde un poco igual. O sea, si la mayoría de la militancia vota sí, pues en fin, ¿dónde está la democracia interna al final del partido? O sea, ahora dicen los jóvenes, no, nosotros no queremos, o ¿qué hacemos aquí? No sé, yo creo que al final saldrá. María. Yo también veo una conexión entre la votación que hay esta tarde y el regreso de Puigdemont. Yo creo que todo sigue formando parte de esa épica independentista, ¿no? No es imposible salir de ahí, ¿no? De mantener esa tensión hasta el momento. Todas las votaciones acaban con esa tensión, que se acaban resolviendo, como pasó también con la sesión de investidura. Es verdad que Esquerra ha entrado en una vía mucho más
más pragmática, pero necesita convertir todo en algo trascendental, ¿no? Fijaros la pregunta que se hacía también a las bases: ¿hará un partido independentista presidente a un socialista? ¿Entregará España a la Generalitat? Comienza un nuevo ciclo. Si os dais cuenta, también todas las narrativas que estamos envolviendo siempre, describiendo lo que pasa en Cataluña, no salen de esta épica. Y yo creo que Puigdemont sigue necesitando alimentar esa épica, alimentar ese mito, provocar episodios emocionantes, épicos. Yo hoy leía un artículo muy interesante de Pau Luque que venía a hablar del tamallazo emocional, ¿no? Ya lo último ya que puede hacer es esto, ¿no? Manifestaciones descomunales, imágenes vibrantes que puedas exportar al mundo entero, votaciones de cuyo resultado dependa todo un país. Es decir, Puigdemont y el independentismo ha vivido durante mucho tiempo de esto, y yo creo que ya va siendo hora de romper esa burbuja, ¿no? Y si algo hay interesante en esto, en el regreso de Puigdemont, es que vamos a ver de alguna manera cuál es la fuerza real que sigue teniendo, ¿no? Vamos a medir las fuerzas reales que tiene ya. Por eso quizás hay mucha gente incluso que está esperando, deseoso que vuelva, para ver si realmente este señor es capaz ya de movilizar, o ya hay cierto hartazgo en toda esta épica y en todo este circo, ¿no? Porque, Ruth, la Cataluña de la que se fue y cómo se fue Puigdemont es distinta de la Cataluña que encontrarías si es que regresa. Efectivamente, la Cataluña del 2024 no tiene nada que ver, ni la España del 2024 tiene nada que ver con la España del 2017, ni tampoco la Cataluña, y tampoco las fuerzas que ha recogido del proceso electoral Junts. Entonces, estoy muy de acuerdo con mis compañeras, por un lado, que se está alimentando una narrativa épica, como decía Marian, para no dejar morir el proceso. Estamos en un punto de inflexión, yo creo que lo comentábamos aquí la semana pasada, estamos en un punto de inflexión en el que la investidura de ella significa abrir un capítulo nuevo en Cataluña y en las relaciones entre Cataluña y el Estado. Y lo que está intentando Puigdemont es que no se cierre ese capítulo de la manera en la que lo están negociando Esquerra y el PSC. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de Esquerra, que yo creo que es un tema bien interesante, en tanto en cuanto es un partido que opera en términos plebiscitarios en sus procesos de toma de decisiones, que es algo muy extraño, ¿no?, en términos de la política partidaria española, y en el cual las juventudes de Esquerra tienen un peso específico singular. Y por eso es relevante, ¿no?, que se convoque ad hoc una asamblea específica del Consell de las juventudes de Esquerra. Pero si os fijáis en todo lo que están planteando desde Esquerra, lo que va llegando es que, bueno, puede ser que si sale que no, por ese espíritu más rebelde, digamos, de las juventudes de Esquerra, que si quieren seguir apostando por esa vía independentista y no negociadora con el PSC, si sale que no, podría optar la diputada por renunciar. Yo esto, a mí me da la sensación de que va a salir que sí, va a salir un apoyo cerrado, probablemente ajustado entre los síes y los noes, pero que va a dejar constancia de que el apoyo va a existir, aunque también quiere mostrar que hay división interna dentro de Esquerra y que hay una parte importante, en este caso de las juventudes, que no nos olvidemos, serán el futuro de Esquerra, que no están de acuerdo con esa vía, y por tanto también inciden en la presión al PSC, ¿no? Hay una pregunta, y es ¿qué margen puede tener entonces Puigdemont, al margen de la cuestión de las juventudes, qué margen puede tener Puigdemont para boicotear, que es lo que pretende, que tampoco hace falta ser un adivino, lo verbaliza él, para boicotear la investidura de ella? Bueno, yo creo ¿Cuál es su fuerza en realidad en este momento? Puede provocar pues una escena, ¿no?, desde ahí, en la propia Cámara, hasta una detención coincidiendo con el Pleno, que podría tener efectos, muchos efectos simbólicos, pero bueno, también acelerar, ¿no?, su propio proceso judicial, ¿no? Yo creo que por un lado creo que podría hacer algo así, pero ya te digo, yo creo que puede controlar también los tiempos, con eso está jugando, y de hecho llevar la investidura de ella al 19, creo, es una de las fechas con las que estamos, se están barajando. Pero en todo caso eso nos abocaría a retrasar un proceso que, como decía antes Yolanda, parece inevitable, es decir, tiene los votos, tiene la mayoría, es decir, el paso, el Rubicón, si quieres, independentista, es decir, que podría certificar de alguna manera el fin del procés, que tantas veces proclamado, es que un partido independentista
está dispuesto a dar, ha votado su militancia a favor de convertir a un socialista en presidente de la Generalitat. Y luego está lo que hablaremos luego, que es el concierto y el debate dentro del PSOE, pero ese paso ya está dado. Es decir, la intención de Puigdemont entiendo que puede ser intentar reivindicarse, iba a decir a su partido, pero creo que antes que en su partido está pensando en su propia leyenda. Eso es, en su propia figura. Yo creo que él está trabajando ahora mismo, a ver, él es un fanático, esto yo creo que no lo tenemos que perder de vista. Hemos racionalizado muchas veces esas actuaciones y probablemente la racionalización aquí implica describirlo así, ¿no? Con lo que le interesa ahora es salvar su leyenda, y por eso es interesante ver pues el hartazgo que pueda tener incluso en sus propias filas, ¿no? Y ahí es verdad que Esquerra sí ha entrado en otra dinámica, pero bueno, sigue alimentando también un poco esta épica, porque ya llevar incluso hasta el último momento otra votación más, que probablemente salga que sí, pero bueno, es crear tensión y es alimentar toda esta narrativa y toda esta épica. Y luego veremos, también forma parte de toda esta narración el que esto es el fin del procés. Bueno, vamos a ver si esto es el fin del procés o no, y vamos a ver también qué melón se acaba de abrir con el pacto también, ¿no? Sí, yo en esta dirección yo recomendaría un artículo que salió en El País de Oriol Bartomeu, en relación comparando un poco lo que pretende hacer Puigdemont en esa llamada de atención a que haya una gran movilización a favor de su causa, ¿no? En el caso de que sea detenido, con las comparaciones con el año 84, ¿no? Entonces plantea que obviamente la antigua Convergencia tenía mucha más fuerza política y social de la que tiene ahora Junts, y que esto sería pues estar alimentando esta leyenda, ¿no? que estamos poniendo encima de la mesa. Por eso decía que era importante también señalarle a Puigdemont, si es que no lo ha visto, que la sociedad de la que él se fue no es la sociedad en la que está, y quizá, desde luego, no estoy diciendo que no vaya a producirse reacciones y que no vaya a producirse cierta conmoción política si es que se produce la imagen que él viene a buscar, que es esa detención, pero quizá no se produce la reacción que él está imaginando. Bueno, no sé, ya veremos. Contigo sigo, Yolanda, a la vuelta. Antes voy a...
o sea, desde el minuto 1, y la última vez, pues yo creo que la señora Montero hace un par de semanas que dijo que no, que el concierto no cabía, que no eran partidarios de ese concierto, y es verdad que aunque la palabra concierto no aparece en el acuerdo que RC nos repartió, pues lo que se va a hacer es precisamente la definición de un concierto. O sea, tú recaudas todos tus impuestos y luego pagas al Estado español una parte por los servicios que te está prestando ahí. Y además lo que se paga es algo que, según dicen ellos, iban a negociar año a año. La experiencia que tenemos, y la tenemos en el País Vasco y la tenemos en Navarra, es que no se paga exactamente por los servicios que te dan. Es que al final eso se va negociando a la baja, porque siempre necesitas los votos del PNV y los votos de no sé dónde. Entonces, al final, ¿qué supone esto? Pues supone que Cataluña, ayer lo cifraba RC en 30.000 millones de euros. Tú imagínate si Cataluña se queda con 30.000 millones de euros más, ¿qué pasa con el resto de las comunidades autónomas? Es que estos son lentejas, no es una cosa, un dinero que crezca en los árboles y que si yo tengo más, tú también puedes tener exactamente lo mismo. O sea, no es así. O sea, eso no es verdad. Por mucha pedagogía que intentes hacer, esto en el resto de comunidades autónomas, pues oye, es muy difícil de entender. Y es cierto que hay dificultades de financiación en muchos lugares de España, y especialmente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que está clarísimo que está infrafinanciada, en Murcia. Hay comunidades que están infrafinanciadas y que es necesario afrontar esa reforma de la financiación. Pero claro, o sea, si el punto de partida de esa reforma es decir, yo negocio tú a tú con Cataluña, negocio esto y ahora ver qué hago con todas las demás. Eso es muy difícil de explicar y de vender en el resto de España. Y sobre todo, entiendo yo, para la izquierda. O sea, yo entiendo un partido liberal, un partido no ya liberal, ultraliberal, que en España yo creo que ni siquiera Vox, ¿no? O sea, un partido ultraliberal que te diga, o sea, yo creo que los impuestos no se deben cobrar impuestos, cada uno que se quede con su dinero y luego que paguen una cuota de solidaridad y que paguen por los servicios que reciben. Bueno, pues eso, que lo haga un ultraliberal, vale, pero la izquierda española, pues vamos a ver, pero la administración no estaba para equilibrar, no estaba para que los que tengan más den más dinero, paguen más impuestos y los que tienen menos puedan recibir los mismos servicios que los que tienen más, o incluso mejores, porque el que tiene más puede ir a la privada y puede pagárselos. O sea, es que esto es todo lo contrario, esto es acabar con el relato de la izquierda de toda la vida. Entonces, por mucha pedagogía que hagas, o sea, lo vas a tener muy complicado. Ruth, ¿tú lo ves igual? Bueno, no. No exactamente. Bueno, yo creo que estamos... Pues tenemos tiempo para debatir. Tenemos tiempo, mira, hoy tenemos tiempo, ¿no? Hoy no tenemos competición olímpica. A ver, yo creo que es, lo que estamos viendo, ¿no? Entiendo un poco de lo más general a lo más concreto. Es lo que estamos observando es como es verdad que el Partido Socialista está avanzando dentro de yo diría, de una aproximación a un federalismo de tipo asimétrico, que es esa negociación bilateral con Cataluña y demás, y que además eso confluye de manera muy sistemática con las propuestas que viene haciendo Esquerra desde hace ya muchos años, incluso antes del procés, ¿no? Que es mantener la simetría con el resto del Estado por parte de Cataluña, que no sea el café para todos, ¿no? En ese contexto, digamos que ese es el marco general. Claro, ahora lo que planteamos, o lo que se plantea, es pues esa negociación con dos actores que, recordemos, todavía no están en el gobierno, tienen que estar en el gobierno de Cataluña, y luego además todo esto tiene que refrendarse en el Parlamento por mayoría absoluta, y esto no está tan claro que vaya a poder suceder, salvo que encuentren alguna fórmula jurídica que no sea una reforma de una ley orgánica. Por tanto, eso quedaría, que estamos un poco vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Faltan muchas pantallas. Pantallas antes de llegar ahí, pero lo que ya sí que está puesto encima de la mesa es que parece que el Partido Socialista sí que quiere avanzar hacia un modelo más federal, de federalismo, me atrevería a decir, más asimétrico, ¿no? En ese sentido. Y ahí es donde entra lo que plantea Yolanda, ¿no? Esto cómo casa con una aproximación, digamos, de tipo progresista, que lo que quiere es la redistribución entre los distintos territorios y sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Porque no se trata tanto de territorios como de personas individuales. Y es ahí, yo creo que donde tenemos que incidir. Pero me llama la atención que se ponga siempre de manera sistemática todo el foco en Cataluña, cuando Cataluña lo que está diciendo también es vamos a no romper el principio de ordinalidad, que es decir, no queremos perder
en relación a otros territorios, no queremos mantenernos, ¿no? Y lo que estamos haciendo con lo que se está aplicando ahora es perder capacidad adquisitiva, perder capacidad en inversión en servicios, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a entrar ahora en las cuestiones que tienen que ver con la gestión que se ha hecho durante el proceso, que es verdad que se ha abandonado una buena parte de los vista no tiene por qué ser incompatible con una posición de izquierdas, un modelo de financiación singular, bueno, en este caso pactado de forma bilateral con Cataluña, y que ya veremos. Y los demás territorios pueden posteriormente quizás pactar algo similar con el lo mismo. Lo que pasa que yo entiendo que todos no van a querer esto, ¿no? Todos no van a poder esto. Y no van a poder. Primero no van a poder. En algunas ocasiones no van a poder y en otras no van a querer. A mí lo que me llama la atención es que es verdad que son los territorios históricos los que están más cómodos con esta posición. Y luego la segunda cuestión que quería mencionar aquí es Madrid. Es decir, que ponemos el foco todo el tiempo en Cataluña, y no hablamos efectivamente de ese gobierno ultraliberal que baja impuestos, que hace dumping fiscal en relación con el resto de los territorios que le rodean y que está haciendo también perder mucho dinero y mucha inversión a territorios como es las dos Castillas, ¿no? Y ahí no incidimos. Y ahí no hay reforma de leyes orgánicas, pero los efectos en el ámbito de la redistribución de la riqueza son mucho más perniciosos que lo que se está proponiendo desde Cataluña. María. Bueno, no incidirás tú, quiero decir que estamos incidiendo todo el tiempo. De hecho, el problema es que estamos centrados todo el tiempo en eso, en Madrid y Cataluña, y lo que va a ocurrir es que esto puede ser muy perjudicial para el resto de España, porque España efectivamente es mucho, va más allá de Cataluña y de Madrid. Me sorprende la cantidad de terminología, ¿no?, que está saliendo estos días cuando no existía en el lenguaje político hasta ahora. El PSOE no ha hablado de federalismo hasta ahora está hablando del federalismo, me parece muy bien. Se dice que es asimétrico, esto no es federalismo asimétrico, una negociación bilateral con Cataluña en la que tú pactas que vas a recaudar los impuestos y después vas a pagar al Estado el cupo. Eso es una negociación bilateral y por tanto es confederación, se tiende a un modelo confederal más que federalista. Luego, a mí me parece también un poco naif esta declaración de ella, ¿no? De esto no va contra nadie. Bueno, es que el modelo de financiación es un engranaje y en el momento en el que tú estás tocando una pieza, tocas el resto de piezas. Por tanto, claro que hay una reacción en cascada que va a afectar inevitablemente al resto de las autonomías. Yo creo que más que pedagogía, yo ya estoy también un poco cansada de esta idea, ¿no?, de que hay que hacer más pedagogía, que hay que explicar más las cosas. Lo que hay que tener es un plan claro, es decir, si hay un modelo que es el federal, vamos a hablar en serio de federalismo. Si hay un modelo que se quiere implantar, que es la confederación, pues dígase abiertamente, porque, y esto no es pedagogía, esto es simplemente tener un plan de acción estratégica para ordenar otra vez y ver cómo nos organizamos territorialmente. Yo creo que el hecho de que el resto de las autonomías tengan la posibilidad de tener una hacienda propia, recursos, estos sobre todo lo van a utilizar las autonomías más ricas. Es decir, claro que Madrid va a pedir su propia hacienda para que se encargue de recaudar tributos propios y que esto pues le permita decidir de manera bilateral con el Estado qué porcentaje van a dar, ¿no? Pero al final quien va a pagar las consecuencias de esto o quien va a tener un agravio comparativo pues va a ser Andalucía, Extremadura, Galicia, etcétera. Claro que a Ayuso le va a venir muy bien esto, claro que a Madrid le va a venir muy bien esto, pero en el momento en el que tú estás sacando la segunda economía del Estado, del régimen común, pues estás afectando en términos de igualdad y esto no es federalismo asimétrico, esto es ir a una confederación. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Con todos los economistas y los juristas con los que hemos hablado en ABC estos días, lo que te decían, eso no es federalismo, vamos a un Estado confederal. Y si lo que hace Cataluña se lo dejas hacer a los demás, dices tú Madrid. O sea, Madrid lo que está haciendo hasta ahora lo está haciendo dentro del régimen común, del sistema de financiación común. Que tú te reparten, te dejan un porcentaje de impuestos, te dejan el 50% del IRPF, pues el 50% cuando salga de tal. Ahí,
¿no? Por eso te digo, tú lo que tienes, lo tienes sobre ese porcentaje. Y sobre ese porcentaje tú decides que subes impuestos, tienes más dinero para invertir en otra cosa, que lo bajas, pues a lo mejor tienes menos para otra cosa, o al revés, o sea, al final la señora Ayuso y lo que creen en el Partido Popular y sobre todo en Madrid es que si tú bajas impuestos consigues al final atraer más inversión y al final acabas sin recaudar tanto. Del margen de la ley, por supuesto, pero cuando tú bajas, tienes este discurso que es en clara competencia con otras comunidades autónomas, mantienes a la vez el discurso de la solidaridad. Que, sí, bueno, pero es verdad. Todas las cosas a la vez quizás no se pueden. Sí, pero Madrid está aportando a la solidaridad lo que debe. Yo creo que la gente lo que no sabe es que o sea, tú el sistema de financiación, el dinero que se garantiza para la prestación de servicios en todas las comunidades autónomas es a impuestos iguales. Si luego uno decide bajar los impuestos en su comunidad, el Estado no te compensa por eso. O sea, tú con eso tienes la misma financiación, lo que pasa es que con tu parte, en teoría, recaudas menos. Lo que pasa es que ahí la teoría es, bueno, yo puedo recaudar menos, pero atraigo más, por ejemplo. Si eres capital, tienes una posición que no tienen otras zonas. Pero que Madrid ha sido capital en los últimos 500 años y nunca ha tenido la bonanza que tiene ahora. Pues a lo mejor le están funcionando esas teorías, pero claro, lo que no puedes hacer es decir, como decía el otro día la señora Yolanda Díaz, mi tocaya, bueno, eso, el dumping fiscal de Madrid, pero entonces yo le doy a Cataluña el 100% de los impuestos para que haga lo que quiera, pero en el resto de comunidades les prohíbo que bajen o que suban impuestos. Hombre, eso también es muy relativo, eso no lo vas a poder hacer. De hecho, ya te digo, si tú le das a Cataluña este concierto, la más interesada en tener eso es Madrid. Las más interesadas en tener eso son las regiones más ricas, porque dicen, yo me quedo con todo, pago solo mis servicios y luego aporto una cuotita a la solidaridad regional. Eso es lo más antisolidario que conozco yo, vamos. Es verdad que había debate y lo retomo en un par de minutos. En Canarias, en la mesa de hoy, Ruth Ferrero, Yolanda Gómez y María Martínez Bascuñán, con las que voy a ir cerrando ya la manera casi de conclusión, el debate sobre el concierto, el modelo económico y la etapa que va a abrirse en Cataluña. Marian, contigo cierro y luego con Ruth. Bueno, yo es que creo, yo es que si compramos la premisa de Madrid de que inmediatamente va a ser Madrid la que va a pedir esto, yo pregunto en qué ayuda la armonización fiscal esto. Es decir, tú puedes exigir un mínimo o un máximo de tributación para sostener servicios, pero es que
el debate que estamos proponiendo va justo al contrario de esto, ¿no? Yo creo que se ha abierto un melón que puede ser muy parecido también a lo que pasó con el proceso de negociación del Estatut de Cataluña, ¿no? Se pacta desde Cataluña, después hay que hacer un proceso de negociación muy complicado que va a ser aprobado por las Cortes Generales con unas mayorías muy ajustadas, después esto acaba en el Constitucional y lo que inmediatamente viene después, que yo creo que ya no lo recordamos, es que todos los demás autonomías quisieron reformar sus estatutos y pidieron lo mismo que quería Cataluña. En este caso, si pensamos que va a ser más eficiente 17 haciendas, eso va a ser más eficiente y que todas las comunidades tienen los recursos para hacer eso, bueno, yo creo que estamos muy equivocados y que sobre todo me interesa que si estamos debatiendo de verdad con honestidad de federalismo, hablemos de federalismo. Yo creo que vamos claramente a una confederación. Bueno, yo creo que es muy prematuro decir que vamos hacia una confederación. Hay muchas otras competencias que todavía están vigentes y, de hecho, como decíamos antes, falta mucho para ver en qué queda al final todo esto, ¿no? Efectivamente, como planteabas, Marian, la cuestión de la reforma de los estatutos tuvo un efecto contagio, por ejemplo, con el Estatuto Andaluz, ¿no? Que fue el que inmediatamente salió después de la aprobación del Estatut catalán y recordemos que fue precisamente contra el catalán y no contra el andaluz sobre el que se lanzó un recurso de inconstitucionalidad, no contra el andaluz, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es qué tipo de relación queremos tener o que se quiere tener con Andalucía. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con el artículo que sacabas ayer en El País, en el que decías que se abría un nuevo estadio de reforma constitucional, que lo vemos también en otros lugares desde una perspectiva comparada. Y yo creo que es importante abrir este debate, es importante que sepamos. Pero, es que de verdad el debate tiene que ser serio, es decir, armonizar es que la federación obliga a un máximo de autonomía fiscal. Sacar a una comunidad es lo contrario, es autonomía total y luego negociar bilateralmente con el Estado. Eso no es federalismo, lo siento, no lo es. Bueno, pero tú tienes que negociar políticamente. Tú tienes que negociar políticamente con los actores políticos. Una vez que eso esté negociado, en el ámbito catalán, tienes que negociar a nivel del Estado. Y eso va a ser multilateral, eso no va a ser bilateral. Eso también va a ser multilateral. Estamos diciendo que se va a ofrecer al resto de las comunidades autónomas. Pero es que además hay algunos estatutos, como el de la Comunidad Valenciana, que pone que todo lo que tú le cedas a cualquier otra comunidad, ellos lo pueden pedir. Por ejemplo, y decías, es que han ido copiando unos a otros. Sí. Y eso al final lo que haces es que vacías al Estado de todo, porque si todo el mundo recauda lo suyo y luego lo que hago yo es aportar una cantidad por los servicios que me prestan, y vamos, y te lo decía recién ayer, yo voy a tener 30.000 conforme a las mayorías parlamentarias. Y que vas pactando, que depende del interés en cada momento, de los votos que tú necesites para sacar adelante no sé qué ley en el Congreso, vas a decir que ese como está pasando, como ha pasado en el País Vasco, y eso se negocia cada 5 años, que por lo menos no se negocia todos los años. Esas cantidades son a la baja, lo que estás haciendo es vaciar al Estado. Y luego, perdóname medio segundo, o sea, a mí uno de los problemas más grandes que veo también es con el tema de la agencia tributaria. O sea, están los inspectores, los subinspectores, los técnicos de la agencia tributaria que echan humo, porque esto para la lucha contra el fraude es un palo enorme. Hay dos planos aquí. Por una parte, el debate sobre el concierto, que nos sitúa, como antes decía Ruth, bueno, estamos en una pantalla muy prematura, porque en efecto, todo este debate tenemos que ver si en el Gobierno aclaran específicamente cómo interpretan ellos esta parte del acuerdo del que solo tenemos esta pista que dio Salvador Illa y lo que contó el presidente del Gobierno el otro día cuando dijo que esto es compatible con la solidaridad. Es verdad que en esa rueda de prensa él terminó diciendo la palabra federalización, ¿no? Vamos hacia un avance federal de España. Esto está en el modelo. ¿Cuál es el plan? Ahora te preguntaba Mariam, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Pues esto es lo que falta que explique el Gobierno. En todo caso, esto nos sitúa en una pantalla que ya veremos, que es la del modelo de la ley de financiación y también cómo queda, en qué queda traducido, en qué queda sustanciado ese concierto. La primera pantalla, antes que eso, es en la que incide en este momento, en este punto de tal como están las cosas, el Gobierno, que es... Bueno, seguramente veamos esta misma semana, ya veremos todo lo que puede ocurrir en el Parlamento, pero el hecho que se ha dado ya es que un partido independentista que ha preguntado a sus bases está decidido a dar su apoyo a un presidente socialista después de tantos años en Cataluña. Y esos dos planos son los que van cruzándose en el debate y en el análisis político. De momento, hay otro asunto que decíamos esta mañana a las 8 que va a entrar también en el debate político. Sumar ya ha pedido explicaciones, de hecho, al Ministerio del Interior. Javier Bañuelos. Bañu, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Una información que conocimos ayer, Javi, que apunta a un acuerdo que han suscrito el Sindicato Unificado de Policías, el SUB, que tiene una gran implantación entre los agentes de la Policía Nacional, con la empresa, organización Ultravalla, en fin, Desocupa, por el que esta empresa será la que pueda formar a los 30.000 afiliados del sindicato. Eso es, Sastre. Anoche, de hecho, hablábamos con dirigentes de este sindicato, del Sindicato Unificado de Policía, y no entienden la polémica, defienden que es un acuerdo similar a otros tantos que han firmado, dicen, con otros organismos y empresas públicas y privadas. Alegan incluso que es un proyecto ambicioso que cuenta con docentes de primer nivel. Lo cierto es que la complicidad de este sindicato policial, el SUB y el líder de Desocupa, el ultraderechista Daniel Esteve, es absoluta. Sí, de hecho, difundían este domingo las imágenes de la firma de este polémico acuerdo. Bienvenida al Club Desocupa. Bienvenido al Sindicato Unificado de Policía. Un placer. Igualmente. Bueno, la firma de este acuerdo, Sastre, supone que unos 30.000 policías en activo puedan realizar unos cursos de defensa nacional, un curso encargado al Club Desocupa, la empresa que dirige Daniel Esteve. Él lo vendía de esta forma. Por cierto, pequeñas aclaraciones para la izquierda que ya nos estáis haciendo la campaña. Que sepáis, pequeños ignorantes, que el Club Desocupa, el 95% de sus instructores son policías, guardias civiles y ertzainas en activo. Bueno, este curso incluye, Sastre, diferentes maniobras de lucha para engrilletar a un detenido a través de la técnica conocida como grappling policial. En palabras de la portavoz del Sindicato Policial SUB, Mónica Gracia, se llevan ayer un acuerdo histórico para paliar la grave situación que sufren los agentes en las calles. Plus es un más a más. Tenemos un problema en las calles. Hay pues una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, los compañeros cada vez están más en riesgo y lo que queremos con esto es que se sientan más seguros. Bueno, el SUB defiende que este polémico curso será homologado y baremable, pero lo cierto es que el Ministerio del Interior lo ha desmentido categóricamente. No solo no cuenta con el respaldo de la Dirección General de la Policía, sino que el propio Ministerio del Interior ha ordenado ya al equipo jurídico del Ministerio que estudie la impugnación ante la sospecha de que este acuerdo pueda conculcar los valores democráticos por el perfil violento de esta organización ultra Desocupa. Lo cierto es que anoche el propio sindicato, el SUB, Sastre, se vio obligado a difundir un comunicado para aclarar que la formación en la Policía Nacional corresponde exclusivamente a la Dirección General de la Policía e incluso reconocen que esa formación ha mejorado sustancialmente en los últimos tiempos. Y eso a pesar de que dicen que no entienden la polémica en el SUB, en el Sindicato Unificado de Policías, por este acuerdo de sus responsables con la empresa Desocupa. En fin, cualquier novedad vamos hablando, Baño. Gracias. Un abrazo. Un asunto del que quería también dejar constancia y escuchar estos testimonios que creo que se explica por sí sola cuál es la historia, escuchando las voces y los argumentos tanto del SUB como de esta empresa. Bueno, iremos viendo cómo va evolucionando la cuestión, porque ya les digo que Sumar ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior, que salió ayer a desmentir que, como se había dicho en principio, pues esto sea habilitante para ganar puntos en la carrera dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, a las 9:32, 8:32 en Canarias hay otro asunto del que estamos siguiendo cuáles son las novedades que son cada vez peores. En el Reino Unido, esos disturbios promovidos por grupos de extrema derecha que estaban organizando ya protestas hace unos días en redes sociales, aunque esas protestas las acabaron llevando a cabo a partir de un suceso, de un asesinato, en fin, triple, un individuo de 17 años que mató a 3 niñas, que hirió a otros 8, también a 2 personas mayores de edad, y se difundió el bulo de que era una persona que había llegado al Reino Unido en patera. Él es un chico nacido en Gales, sus padres sí que eran de Ruanda. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y convergen varios asuntos, Lucas. Por una parte es esta desinformación y luego cómo han ido prendiendo en redes sociales, pero ya no solo en redes, sino cómo se ha traducido y se sigue traduciendo en las calles los disturbios. Ayer vimos, por ejemplo, cómo atacaban la fachada de un hotel donde hay personas solicitantes de asilo. Sí, han sido cerca de 150 las personas detenidas este domingo en unos disturbios que se han repetido a lo largo del fin de semana en ciudades como Liverpool y Manchester, y también en pequeñas localidades como Rotherham, donde cientos de personas se enfrentaron a la policía y consiguieron acceder a la fuerza a un hotel que aloja a solicitantes de asilo. Unos actos que el primer ministro Keir Starmer ha calificado de matonismo violento y que la ministra del Interior, Yvette Cooper, ha prometido perseguir.
Decía Cooper esta mañana a la BBC que las personas involucradas en los disturbios pagarán por ello y que se reforzará el personal en los juzgados para procesar rápidamente a los detenidos, al mismo tiempo que se ha reforzado también la seguridad en las mezquitas para evitar nuevos ataques contra la comunidad musulmana. Starmer reunirá hoy lunes al Comité de Emergencias Cobra, formado por altos cargos del gobierno, por responsables de las fuerzas de seguridad y por miembros de los servicios de inteligencia, con el objetivo de analizar la situación tras unos incidentes que se han extendido hasta última hora de esta noche y que han dejado a más de una decena de agentes heridos. Y todo mientras crecen las dudas por la falta de rapidez y de eficacia en la respuesta policial después de casi una semana de disturbios, y mientras crece también el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la propagación de noticias falsas y de desinformación. Hay que recordar, lo decías tú, Sastre, que estos disturbios se originaron después de que varios agitadores de extrema derecha vincularan con el Islam y con los solicitantes de asilo al autor del asesinato de 3 niñas la semana pasada en una fiesta infantil. La policía ha desmentido esta información, ha asegurado que se trata de un joven de 17 años nacido en la ciudad galesa de Cardiff, pero esto todavía no ha servido para frenar la ola de violencia desatada en el país. Lucas, gracias. Hasta luego. Así están las cosas en el Reino Unido con la reunión de hoy convocada del Comité de Emergencia por el propio primer ministro, que ayer salió una declaración muy contundente domingo por la tarde en el Reino Unido para decir que está en contra del matonismo político, que fue como lo calificó. Quiero saludar a Javier Salas, es compañero del diario El País, especialista en desinformación, en cómo circulan los bulos. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Y nos podemos coger a partir, si te parece, de esta última reflexión que nos hacía Lucas, también la responsabilidad de las empresas, de las redes sociales, porque yo te escribí ayer y te decía, Javi, estaba muy interesante el artículo que escribiste sobre esa polémica forzada contra Iman Khelif, la boxeadora que, como saben, ha sido también víctima de bulos. Decían directamente que era un hombre después de su enfrentamiento en los Juegos Olímpicos contra la boxeadora italiana Angela Carini, y me decías que había relación, de alguna manera, entre cómo circular de forma interesada, la desinformación promovida por algunos sectores en el caso de Iman Khelif y cómo está circulando también esos bulos, esa desinformación en el caso del Reino Unido para propagar más disturbios. Claro, cuando sucede lo del Reino Unido, quiero decir que surge un bulo que relaciona los refugiados con el asesinato de estas niñas y demás. Para que ese bulo cristalice, digamos que tiene que haber una marea de fondo, ¿no? Una marea de fondo de la que hablamos ayer, la marea esa de fondo que explica este sentimiento, este odio que se genera tanto con respecto a la comunidad musulmana en el Reino Unido como con la comunidad trans en los Juegos Olímpicos, ¿no? La boxeadora esta no tiene nada de trans, pero digamos que ese odio, si esta boxeadora hubiera sido simplemente una tramposa, no habría cristalizado ese odio, ¿no? Digamos que nosotros estamos siempre en el rompeolas, ¿no? Desmintiendo una ola de desinformación, otra ola de desinformación, otro bulo, pero a veces hay que mirar hacia la marea de fondo, ¿no? Digamos que hay gente que está interesada en una industria total del odio, generando esas mareas en el fondo, y a veces hay que mirar para allá, ¿no? Darnos cuenta de que todo este tipo de mensajes y todo este tipo de bulos cristalizan solamente porque llevan mucho caldo cultivo detrás, ¿no? Lo que ocurre, Javi, es que no sé si hemos llegado al punto en que el bulo ya es imposible o muy difícil de desmentir. Claro, pero si te fijas, funciona muy bien cuando a la gente le explicas el porqué. Quiero decir que es, en este caso del Reino Unido, que es dramático, al final el juez ha tenido que salir e incluso vulnerar la ley que protege a los menores para poder decir, no, mira, este chico es galés, es de origen, su familia es de Ruanda, además, para desmentir el bulo que había de fondo, ¿no? Pero cuando tú le explicas a la gente, por ejemplo, en el caso de la boxeadora, le explicas, mira, estaba todo el gobierno de Meloni durante días calentando la cabeza a la gente, es un hombre, la va a matar, está sugestionando a la gente, ¿no? Digamos que cuando el público percibe cuál es el porqué de todo, digamos que hay unas razones, que hay una maldad intrínseca, que toda esta internacional del odio está meneando estos mensajes, la gente lo entiende rápido. Quiero decir que esa manera también nos sirve un poco para inocular un poco de estos mensajes, ¿no? Cuando en lugar de estar permanentemente desmintiendo en el rompeolas cada ola que llega, explicamos cómo es la marea de fondo, cómo está funcionando, la gente luego tiene más herramientas para identificar, digamos, cuál es la movida, ¿no? Es decir, vale, este mensaje, ¿por qué me llega? ¿Por qué estamos todos tan soliviantados con una supuesta boxeadora tramposa? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Digamos, cuando entiendes que está todo un gobierno de una nación lanzando mensajes de odio contra una persona, entiendes mejor cómo ha funcionado, digamos, luego ese tsunami de mierda que llenó las redes todos esos días de memes contra esta pobre boxeadora y demás, ¿no?
Hay algo que escribías en el artículo, pueden buscarlo en El País, se titula La polémica forzada contra Iván Khalif o cómo envenenar con odio un acontecimiento planetario, y escribes que el supuesto peligro de lo trans es esta última cruzada, que llevaban días, meses y años agitando este miedo. La persecución de lo trans, dices, tiene su explicación y le han dado honestamente sus propios ideólogos. Después de la derrota social contra los derechos de los homosexuales, necesitaban otro caballo de batalla cultural para movilizar a sus bases. De manera, Javi, que esto es una estrategia deliberada que decide unos objetivos y luego van aplicándose. Claro, si es que es muy sencillo. Tú cuando ves qué personas, qué líderes políticos se suben a este tren, ¿por qué de repente hay un interés de Isabel Díaz Ayuso en las leyes trans? ¿Qué vínculo político hay con respecto a ese tipo de luchas y demás? Ninguno. Simplemente es agitar un miedo, es agitar un fantasma, es señalar a lo progresista, ligarlo a este rollo de lo woke, a este rollo de las modernidades que están transformando, digamos, el orden natural de las cosas. Todo esto es deforme, todo esto es raro. La gente enseguida lo vincula muy rápido, ¿no? Digamos que es esta pobre boxeadora argelina, digamos que tiene un físico que permite hacer el chiste, y el chiste es un caballo de batalla perfecto para colocar todos estos mensajes de odio, ¿no? Digamos que por ahí van circulando este tipo de ideas y este tipo de peleas, que en realidad simplemente es identificar lo progresista con lo deforme, lo progresista con la ruptura del orden natural de las cosas. Mira lo que están haciendo con nuestros Juegos Olímpicos, mira lo que están haciendo con nuestras sociedades, ¿no? Digamos que es un poco el vincularlo todo. Y a la hora de subirse a este tipo de caballos de batalla, que son muy de brocha gorda, es fácil identificar qué es lo que están tratando de hacer, ¿no? Están tratando de coger una cosa que no tiene, digamos, ninguna base ideológica que ellos pudieran pelear, digamos, no es una cosa de programas electorales ni nada de eso, ¿no? Digamos que es simplemente de generar odio, de generar fantasmas, de generar miedos en la gente. Javier Salas, compañero del diario El País, te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Esta mañana, Ruth, tú hacías las claves precisamente incidiendo en esto, en el nivel de propagación de los bulos, y ahora le preguntaba a Javier, porque a mí me parece, él ha sido optimista en eso, pero a veces da la sensación de que ya llegamos tarde cuando cuesta tanto desmentir un bulo de este tipo. Efectivamente, porque ya hay un caldo de cultivo, lo decía el compañero antes, hay un caldo de cultivo que hace muy difícil, que incluso diciendo el dato, contando el dato, ¿no? Ese periodismo de datos que es importante tenerlo, pero incluso con esos datos la gente no permea, la gente no lo recibe como tal, porque ya están con el chip en otra dimensión. Y eso es lo que está pasando en el Reino Unido, por otra parte, ¿no? Durante muchos años ha desmantelado todo un sistema, desde el thatcherismo, se ha implantado una desestructuración social, toda la política neoliberal de atomización de las sociedades y demás, y les han estado diciendo a la sociedad británica: mira, los responsables de todo esto, de que tú no tengas trabajo, de que tus hijos no terminen la escuela, etcétera, etcétera, la responsabilidad es de estos otros que no son blancos, ¿no? El no blanco, el migrante, la lucha, ¿no? Entre sociedades abiertas, sociedades cerradas. Y cuando surge un bulo de este tipo, automáticamente se lanzan a las calles para atacar aquello que ellos consideran que es una amenaza para su estilo de vida. Ya hace tiempo que se dice en el Reino Unido y aparece en redes sociales que la principal amenaza para el Reino Unido son este tipo de movimientos. No son los primeros incidentes. Ya tuvimos hace unos meses unos en Leeds también en esta misma dirección. Lo que pasa que sí que son los más potentes. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que las redes sociales están siendo utilizadas por los ultras para crear una suerte de comunidades que son muy fácilmente activables para lanzarlas contra esos enemigos construidos que ellos consideran que además les van a dar puntuación. A mí me ha llamado mucho la atención la manera en la que ha actuado uno de los líderes de los movimientos escuadristas que han incitado a estos progromos contra las poblaciones no blancas en el Reino Unido, Tommy Robinson, que además no es su verdadero nombre, que se ha tenido que ir del país, está en Chipre ahora mismo y sigue azuzando a través de redes sociales esta
esta cuestión, porque si establecemos comparaciones, además, con casos más cercanos, vemos que pues tiene, por ejemplo, 800.000 seguidores en Twitter. ¿A qué os nos suena esto de los 800.000 seguidores? También Alvise ha tenido 800.000 votos en las últimas elecciones europeas, por ejemplo, ¿no? Esa utilización maniquea de redes sociales, que es verdad que sirve para sortear otras organizaciones más jerárquicas, que han sido con las que hemos operado en términos de organización política históricamente, y que ahora mismo esto está siendo salteado por otro tipo de propuestas políticas ante las cuales no estamos siendo capaces de actuar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, o sea, por un lado está el caldo de cultivo, ¿no? Bueno, y en el Reino Unido el Brexit al final, ¿a qué respondió? El Brexit respondió también a decir estos señores que vienen de fuera a imponernos lo suyo y a quitarnos lo nuestro, ¿no? Pero también vemos cómo está el Reino Unido después de estos años de Brexit, que está peor de lo que estaba y que se ha llevado ya por delante algún que otro gobierno, ¿no? Y luego está todo el tema de las fake news y de las redes sociales, y yo por eso creo sinceramente, cuando tanto se meten con los medios de comunicación tradicionales, yo creo que fíjate que los periodistas tenemos ahora una función probablemente más importante que nunca, ¿no? Que es que seamos capaces de corroborar las informaciones, de que antes de publicar algo en un medio de comunicación, que hagamos lo que hemos hecho toda la vida, que es descolgar un teléfono y hablar con la policía, con los jueces, con quien sea, y decir esto es así, esto no es así, para que los ciudadanos que nos oigan, que nos lean, sepan que el que lee nuestros medios estás informando, o sea, tienes información contrastada, y yo creo que tenemos una función muy importante para intentar contrarrestar, ahora que hay tantísima información por todos los lados, pero aquí hay también tanta fake news, que los medios seamos capaces de contrarrestar eso, y también, digamos, no seguir o no tener la tentación de, por hacerlo todo rapidísimo, por estar en todos los lados, intentar competir con ellos, ¿no? O sea, yo creo, ya te digo, que esto es una oportunidad para los medios de comunicación, que seamos capaces de ofrecer a la sociedad información veraz y contrarrestar pues todo este daño que en este sentido pueden estar haciendo todos esos fake que se lanzan por las redes sociales, ¿no? Yo es que sí estoy viendo claramente una agenda autoritaria. Yo creo que yo me hacía ayer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan peligroso que una mujer boxeadora que está compitiendo en unos Juegos Olímpicos parezca un hombre o tenga más testosterona? ¿Por qué hay una fijación en esto, ¿no? Yo creo que lo que pone de manifiesto es que el género encierra paradojas que no se pueden reducir al binarismo, que es precisamente una de las batallas culturales que tenemos en la actualidad, ¿no? Que lo que nos pone de manifiesto el caso de esta boxeadora es que recurrir a la idea de un orden natural del género, como pretende la ultraderecha y algún sector del movimiento feminista, es una falacia, ¿no? Que la propia naturaleza muestra las fronteras porosas de lo que es ser mujer u hombre, ¿no? Y no se puede reducir a un binarismo o a una jerarquía. Yo creo que ahora mismo hay una guerra cultural por controlar una definición normativa de lo que es ser una mujer. Prohibir el aborto también implica esto, definir a una mujer de una determinada manera, sobre todo y primeramente como madre. Esta es la batalla que se está produciendo ahora, y por eso se pone en el foco a esta mujer, ¿no? Se pone en peligro la vida de gente a través de ese pánico moral, ¿no? De que es con estigmatizándolo, con connotaciones monstruosas, y se cuestiona a alguien porque no está dentro de esa definición normativa de lo que implica ser mujer. Y yo creo que esto está conectado también con el caso de Gran Bretaña, porque también con estos discursos antimigración lo que al final están persiguiendo es volver al orden natural de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la civilización natural, la blanca, y por qué nos estamos sintiendo agredidos con personas que no tienen el mismo color o que vienen de otros países, ¿no? Pero yo, más allá de las fake news, que creo que van de la mano, es decir, la desinformación, el odio, los discursos de ultraderecha, todo esto está conectado, pero yo creo que estos matones también se están sintiendo legitimados por el discurso anti-inmigración de la clase política que ha tenido Gran Bretaña durante los últimos años. Y no hay que perder de vista que durante las últimas elecciones el partido
partido antimigración de Farage obtuvo más del 14% de los votos y entró en el Parlamento con 5 diputados. Yo creo que más allá de la desinformación, creo que la clase política también ha tenido una responsabilidad muy grande en lo que está pasando. Un análisis queríamos acercar esta mañana a partir de la situación que se está viviendo en el Reino Unido con los disturbios que se van encadenando día tras día, noche tras noche, también en la última con ese incidente a las puertas de un hotel, bueno, a las puertas y casi dentro del hotel en el que hay personas que están pidiendo asilo. Un par de asuntos antes de terminar. Está siendo una mañana especialmente complicada en las bolsas. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Con una caída, creo que ahora mismo el IBEX cae más de un 3%. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que estamos viendo que todas las bolsas de todo el mundo se están contagiando de los malos datos económicos de Estados Unidos. El viernes se conocieron datos de cómo evoluciona el mercado de trabajo allí. Fueron datos que indican que el paro aumenta, lleva 4 meses incrementándose, y esto está generando que haya muchos inversores que estén temiendo que se entre en una recesión en Estados Unidos. De hecho, Goldman Sachs, por ejemplo, uno de los principales bancos de inversión del mundo, ha incrementado las posibilidades de que haya recesión en Estados Unidos en sus pronósticos. Todo esto lo que está haciendo es que las bolsas hoy estén cayendo con mucha fuerza. Lo han hecho especialmente de madrugada en Asia, donde el Nikkei ha caído un 12,4%, su segunda mayor caída de la historia. También la bolsa de Seúl ha caído cerca de un 9%. En Europa se está contagiando menos, pero se están contagiando estas caídas. Estamos viendo cómo los principales índices retroceden entre un 2 y un 3%. El IBEX 35, por ejemplo, ahora mismo, según los datos que tenemos, está cayendo un 2,2%. Tiene todos sus 35 valores en rojo, y el resto de bolsas europeas también están cayendo entre un 2 y un 2,5%. Esto podría ir a más porque en Estados Unidos los futuros apuntan a que la apertura de las bolsas a partir de primera hora de la tarde va a ser también en rojo, con pérdidas se apunta ahora mismo de alrededor del 4 o 5%, que se suman a las del viernes, cuando ya vivimos, especialmente en el Nasdaq, unas caídas muy fuertes. Hay que decir, por ejemplo, que el Nasdaq, que hace un mes, el 10 de julio, llegó a su valor más alto de la historia, ha perdido más de un 10% desde entonces, en estas 3 semanas. Así que este es el contexto en el que nos estamos moviendo hoy en los mercados. También en el Bitcoin se están produciendo caídas, también caen ligeramente los precios de la deuda pública, así que está cayendo todo. Bueno, pues veremos cómo acaba la jornada, que esto, lo interesante como siempre es saber cómo acaba, no cómo continúa, porque había un 3% de caída, ahora un 2%, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Jordi, gracias. Hasta luego. Yolanda, como económica de la mesa, pero claro, un 12% la caída del Nikkei es una absoluta barbaridad. Una pasada, sí, es verdad que en agosto estamos acostumbrados, porque lo que pasa también es que en agosto la gente se va de vacaciones, hay mucho menos volumen de negocio, y entonces con menos dinero se producen más alteraciones al alza y a la baja, o sea que también afecta mucho que más. El contagio parece innegable. Pero el contagio, o sea, estamos en una aldea global y cuando estornuda Estados Unidos, al final se contagia, porque dices, en España, pues hombre, los datos que tenemos no están mal, las empresas han tenido unos resultados estupendos, y esto porque está así, pues al final es el contagio de otros países y veremos. Pero es verdad que en Estados Unidos en agosto se exagera todo mucho, porque hay pocos inversores y con poco dinero se mueve todo mucho. Bueno, pues a ver, porque de momento estos son repercusiones en los mercados hoy a un dato que conocimos el viernes, así que habrá que ir viendo cómo evoluciona la semana. Y la última cuestión es saludar a nuestro compañero de la sección internacional, Nicolás Castellano. Hola, Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Para situar lo último en la situación política de Venezuela, que pasa por ese comunicado que en este caso ha emitido la Unión Europea, fue ayer a última hora, y la respuesta que ha dado Maduro, metiendo a Europa en el mismo saco en el que mete a cualquiera que discrepe o que pregunte o que cuestione los resultados electorales del domingo pasado, Nico. Sí, aumentan las exigencias de la comunidad internacional al Consejo Nacional Electoral venezolano, que una semana después sigue sin publicar las ya famosas actas. Así que la Unión Europea anoche en ese comunicado no daba por bueno los resultados sobre las elecciones presidenciales de Venezuela de ese 28 de julio, y la respuesta esta madrugada de Maduro ha ido en su línea. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos, que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio, que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace el loco. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell.
Y de las últimas declaraciones de Solís, una que hace referencia también a lo que comentaban ahora en el abierto, ¿no? Sobre las redes sociales, los populismos, etcétera, etcétera. Fíjate cómo califica ahora Maduro lo que está sucediendo en su país y a lo que culpa no solo a Estados Unidos, sino a las redes sociales. Estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. De momento veremos qué sucede en las próximas horas con una reunión importante. Lula visita a Boric, el presidente chileno, por primera vez desde que ha retomado el poder y con Venezuela en el horizonte. Un golpe ciberfascista, dice Maduro, que sigue sin enseñar las actas, que es lo que le pide todo el mundo, a la comunidad internacional, se lo pide Estados Unidos, pero se lo piden también países como México, como Brasil o como Colombia. Bueno, Nico, gracias. Hasta luego. Con más de 7 minutos y las 10 de la mañana. Años de radio. Surge la escena en un salón, niñas en promoción, momias poniendo precio a ambigüedad. Hola Pascual Donate, buenos días. Muy buenas, mira, voy a estirar la pierna, ¿ves? Es que no sé si llego bien. Es el primer avance, esto tiene mérito porque es el primer avance del verano en pantalón largo, porque Sergio Castro, el abanderado en corto de este desafiando equipo, a Ángels, que no está, se ha ido de vacaciones. Bueno, ha venido todos los días en pantalón corto. Eso, esperar hasta de vacaciones y seguro que estará pendiente de Ángeles Caballero a ver qué dice sobre el debate abierto hoy en The Wall Street Journal en torno al uso de los pantalones cortos en el trabajo. Ángeles también se ocupará de las lágrimas en estos juegos. Antes habéis hablado un poquito del abierto. Bueno, pues las lágrimas de Carolina Marín, las de Alcaraz, incluso las de felicidad de quienes tocan el oro. Yo ya tengo a mano el pañuelo de papel, por si acaso. Hoy vamos a hablar de llorar, sí, para bien o para mal, pero hoy lloramos juntos. Sí, hoy los que sean de lágrima fácil, que tengan el pañuelico a mano. Exacto. Y como cada lunes, Tony Padilla nos contará una historia olímpica. Esta también da para lágrima. Es la historia del maratoniano Vanderlei de Lima, que perdió la posibilidad de ganar un oro por culpa de un espontáneo. Aún así, es una historia preciosa y con final feliz. Y hoy también contamos con Eloís, que nos va a explicar por qué utilizamos la comida pues para entendernos hablando. Que te de morcillas, partir el bacalao o dar calabazas son expresiones que son un poco el pan nuestro de cada día, así hilando fino. Y ojo, consejo para quienes como yo quieren mejorar su metabolismo sin moverse.
¿Se puede? Según nuestros metabolistas, sí, se puede. O sea, hay una técnica para mejorar nuestra capacidad física desde el sofá. Sin moverse. Mientras estamos viendo Prometen los unas Juegos cosas Olímpicos. que luego... En fin. Saben que son los grandes especialistas en el metabolismo. Adrián y Aitor van a estar por aquí. Y hoy, porque claro, como la conclusión siempre es... Resumo mucho, pero siempre es, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Digo, hombre, pero no hay ninguna manera de mejorar tu metabolismo sin moverte. Y parece que hoy van a darnos con la solución. Sí. A las 11:15, que te veo ya entre... Sí, pues a las 11:15 no, no os perdáis la radio. Bueno, y muchas cosas más. Porque... Sí, bueno, también estaremos nosotros aquí todo el equipo dando vueltas para... Sí, y viene Roberto García con su nota de audio de hoy. Mira, a ver, ya se me olvidaba Roberto García. Sí, es que tienes que estar a todo, no se sastre. puede, claro, porque yo tomo nota de los metabolistas, claro. Bueno, de momento yo saludo y agradezco a Yolanda, a Ruth y a Maren, que os hayáis pasado esta mañana por aquí, y os cito a la próxima. Que en realidad no sé cuándo será, pero vosotras sí que lo sabéis, ¿no? Sí, vale, porque el calendario está mandado, ¿eh? Bueno, gracias, buen lunes. Saludos. Hoy por hoy.